36 minutos, segundo bloque de Vox Populi. Hoy lunes conversando sobre esta fiesta de la cultura que se realizó en el barrio 18 de septiembre, desde el día viernes, ¿no? Con recorridos del tren Mina Loreto, los puntos fundacionales, recorriendo con este tren, además con el investigador Víctor Hernández, señalando, describiendo las principales locaciones de la población. Tuvimos la oportunidad de verlo pasar a bordo del tren Mina Loreto y acompañado, por supuesto, de los músicos, encabezados por nuestro invitado del primer bloque, Fernando Alarcón, interpretando la cantata del barrio 18 de septiembre. Y todo esto en la previa de la otra fiesta que se vivió el domingo, una fiesta también folclórica, pues si un plato típico es parte de nuestro folclor, de las 1000 cazuelas con luche que estuvieron en todos los territorios, en todas las juntas de vecinos del barrio 18 de septiembre. Y todo esto en un trabajo que ha sido denodado, constante, investigando, rescatando, entrevistando a los vecinos, descubriendo archivos de la fundación del barrio 18. Víctor, bueno, primero felicitarte, porque aquí hay un trabajo denodado, como lo dijimos, y salió maravilloso. ¿Cómo estás? Hola Francisco, un gusto, saludos cordiales a todas y todos que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan en las distintas plataformas que tiene Polar Comunicaciones. La gente, fíjate Francisco, a veces pregunta, ¿y qué es lo que pasó el día sábado? Porque siempre se habla del día viernes y el día domingo. ¿Y qué pasó el sábado? La respuesta es esta. El día sábado tuvimos que dejarlo, como se dice, en stand-by, o dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque había que hacer la compra de los alimentos para dosificar el proyecto, lo que eso es también una interna fuerte, porque prácticamente se estuvo todo el día haciendo eso, y a su vez llevando los alimentos, los ingredientes a las distintas juntas y centros comunitarios que nos acompañan, para que ellas a su vez fueran, al tener los ingredientes, ya empezaran a hacer, bueno, la clasificación de cada uno de los productos, porque considera tú que todas las juntas tenían distintas recetas o variantes para hacer la misma cazuela. Le agregaban algunas cosas, otras más, otras le gustaba con más sal, otras no tanto, y uno tenía que estar en función del pedido de cada una de las juntas de vecinos. Entonces, eso por un lado, y la entrega en sí misma, con la contabilización de los productos, primero, significaba, ¿no es cierto?, una cantidad de tiempo enorme. Entonces decidimos que el día sábado solamente se iba a continuar con la pegatina, que es algo que creo que lo hemos contado también. Se recuperaron varias fotografías históricas del barrio 18 de septiembre, principalmente de la década del 50 y 60 del siglo pasado. Se reprodujeron esas 12 fotografías, cada una 200 veces, es decir, hay 2400 ilustraciones, algunas que se están colocando en murales, en sitios heriazos, en sectores de ahí, de distintos lugares del barrio 18, pero también hay otros que fuimos compartiendo con los mismos vecinos. Por ejemplo, en el recorrido del tren, a veces la gente salía a buscarnos, salía a encontrarnos con nosotros en el tren. Entonces nosotros íbamos con este material iconográfico y se lo íbamos regalando a los vecinos. Era una manera también para evitar que los vecinos, ¿no es cierto?, intentaran subirse al tren, quisieran que nosotros nos quedáramos con ellos y evitar aglomeraciones, porque era algo que necesariamente teníamos que evitar. ¿Ah? Porque nosotros sabíamos que mucha gente iba a salir en ese momento, que podía producir lo que te acabo de señalar, y pendía sobre nosotros la responsabilidad de que este es un proyecto que implica a muchísima gente. Entonces imagínate, con los resguardos pertinentes teníamos que salir de la Junta Fiscal, la número 20, ahí que está en
Toro de Zambrano con Pérez de Arce, y llegar, ¿no es cierto?, después de hacer un recorrido de 10 juntas de vecinos, ahí al mismo lugar. Ahora, hacer ese recorrido, Francisco, en el día viernes significó por lo menos 3 horas. Nosotros llegamos prácticamente al filo de las 10 de la noche, incluso un poco pasado las 10, y ahí hay que agradecer que Carabineros siempre tuvo la amplitud de criterio también para entender, porque nosotros estábamos al lado de ellos funcionando. Ellos tuvieron la amplitud de criterio para entender, además que yo había estado durante la mañana anterior y el día anterior hablando con los superiores ahí de la comisaría, de la unidad, como dicen ellos, para que se hiciera ver de que este era un producto que no tenía nada que ver con, primero que íbamos a respetar la decisión sanitaria, que el proyecto estaba pensado en eso. Segundo, que para el día viernes se había llamado una protesta en el centro, entonces también existía la suspicacia, la sospecha de que si una protesta se escapaba de control, los posibles detenidos los iban a llevar a la primera comisaría. Claro. Entonces había que cautelar todo ese tipo de detalles, teníamos que tener un plan B para no dejar el tren, en el caso de que hubiera un incidente en el centro y eso se hubiera continuado en el sector de la 18, el tren teníamos que resguardarlo en otro lado. Entonces tuvimos que tomar todas esas precauciones que no estaban dentro del plan original, obviamente. Y eso pasó el día viernes, el día sábado, ¿no es cierto?, con la entrega, la clasificación y entrega de todos estos ingredientes para hacer las cazuelas. Y además algo importante, Francisco, yo te hablé de los resguardos. Se necesitó, yo esto creo que no lo conté, pero ahora es momento de decirlo, debido a las precauciones que se tienen que tomar por esto de la crisis que estamos viviendo sanitaria, ¿no es cierto? Correcto. Hubo que hacer un aseo sanitizado en todas las juntas de vecinos y los centros comunitarios que nos acompañan. Es decir, tuvimos que contratar una compañía de aseo especial para que fuera a producir este tratamiento con el amono cuaternario, lo que significa eso, pedirle a cada una de las directivas o presidentas que nos entreguen las juntas para producir eso, y no terminamos de hacer este proceso recién el día sábado en la tarde. Entonces, en paralelo hubo que resolver un montón de cuestiones que la logística que a lo mejor, para 1000 platos de comida y además 1000 platos que fueron distribuidos en el territorio. Exacto, en el territorio. Y la mayoría de los alimentos, además, Francisco, fueron comprados en el territorio de la 18 de septiembre. Entonces hay muchísima gente. Nosotros contábamos con los muchachos el otro día, el domingo, y con Jaime Almonacid, principalmente estábamos hablando de que aquí participaron de manera anónima, pero que tienen incidencia directa en el proyecto nuestro, en la puesta en escena que hicimos, alrededor de 100 personas. Entonces son 100 voluntades que sacrifican mucho de su tiempo, donde están colaborando, algunos más, algunos otros menos, pero donde todo es importante, porque faltan 2 brazos y de inmediato se echa de menos todo. Tú tienes que reemplazar a esa persona y no es fácil. Ahora hay un antecedente, yo lo decía hace algún momento, lo destacábamos con Fernando. Claro, la fiesta de la cultura, la música, la comida, la organización, el tren que va recorriendo, ¿no es cierto?, todo el territorio. Además, ¿no es cierto?, de ser una fiesta folclórica, cultural, que Víctor tiene el sentido de pertenencia de los mismos vecinos fundadores que todavía están, es un tremendo aporte a la seguridad pública del barrio 18, porque se está ocupando el territorio por los propios vecinos, por la cultura, por el arte. Y hay que, mira, lo interesante, lo que hay que destacarlo, que estas cosas habitualmente en los medios de comunicación, y yo agradezco esto que tú me estás planteando, y no me canso de decirlo, cuando se hace un evento masivo, tú corres muchos riesgos, muchísimos, tú lo sabes.
tú lo sabes perfectamente. Pero en un sector tan vasto, heterogéneo como es la 18 de septiembre, donde hay 25.000 habitantes, mira, yo te cuento, hicimos con Jaime Almonacid el viernes antepasado la posible trayectoria que iba a tener el tren. Lo la que hoja de ruta. La ruta, el trayecto. Después yo tuve que ir en la 18, en esos días de calor, en forma así, solamente como en área de producción. Tuve que ir uno de esos días y hacerme el recorrido yo solo, a pie, para calcular, para ver. Porque, por ejemplo, en el sector del Zanjón del Río La Mano teníamos que comprobar si el tren podía pasar. Hay calles, algunas que son callejuelas, callejones, entonces teníamos que definir todo un perímetro de operatividad y eso es extremadamente difícil. Eso hubo que dedicarle un día entero. Es decir, teníamos que ver si el tren tenía, por ejemplo, capacidad para viraje, ¿no es cierto?, para poder salir, para no quedarnos entrampados, porque obviamente podía venir una caravana detrás. ¿Y qué hacíamos? No podíamos dar vuelta, ¿no es cierto?, y pasar de nuevo por donde está la caravana. Teníamos que buscar una salida. Teníamos que tenerla ya. Señor director, tenemos unas imágenes que nos envió precisamente el profesor Fernando Alarcón, si podemos ir complementando, porque ahí está perfectamente graficado el relato de Víctor. Y además, Francisco, hay otro detalle. Hoy día en otro programa, muy en la mañana, tuvimos que, justo con Francisco, nos dimos cuenta, Jaime, creo que dijo algo que es muy interesante. Si tú comparas el trayecto que hoy día tiene el barrio 18 de septiembre, en términos de medido por lo que hizo el tren, el recorrido del tren, y cubrir estas 10 estaciones, tú perfectamente podrías tener a lo mejor 2 o 3 comunas, atravesar 2 o 3 comunas de Santiago. Ahora, esto tú no lo ves cuando solamente lo estás imaginando, pero cuando tienes un plano digitalizado y vas viendo en detalle, te das cuenta. Exactamente, ahí vas comprendiendo, te vas aquilatando realmente las distancias que hay. Y te das cuenta de cómo Punta Arenas prácticamente desde la calle Centeno hacia el cerro es el doble en cantidad de extensión que de Centeno hacia Costanera. Y está creciendo hacia allá. Y está creciendo además. Y para allá está creciendo la ciudad, pues. Sí, pues. Entonces, pero lamentablemente nosotros no tenemos muy claro eso, porque habitualmente no salimos del centro, de lo que podríamos llamar el casco histórico de la ciudad, y de los barrios tradicionales de Punta Arenas. Y cuando tratamos de hacer turismo, cometemos el mismo error, porque si lo vemos desde un punto de vista cultural, como dices tú, esto también fue una apuesta turística a largo plazo. El tren recorriendo, haciendo este mismo recorrido, contando la historia de 3 barrios, la 18 y sus 10 poblaciones adyacentes. Y fuimos contando, tratando de entregar algunas cápsulas, porque entre el trayecto de sede a sede, ¿no es cierto?, algunas son más cortas, pero hay otras donde había que cubrir una cantidad importante de cuadras, ¿ya? 500, 600, 700 metros, te vas encontrando con que eso nosotros lo íbamos cantando y además contando en historias del sector. Ya, la historia acá, en este lugar estuvo el club Estrella Roja. ¿Y por qué le pusieron Estrella Roja a los vecinos? Justamente, Víctor, tuve la oportunidad de ver pasar el tren y el conductor o la persona que iba con la dinámica entre los músicos y el presentador, el relator, que eras tú, en el sector del Pingüino. Pasaron ahí por la Plaza Bernales. Exacto, sí. Hiciste tú un detalle de esa locación. Bueno, yo recuerdo y creo que lo dije esa noche, creo que fue muy intenso lo que pasó en ese momento, porque yo creo que dije que Punta Arenas terminaba en ese lugar. En un momento la población del Pingüino se fue haciendo con muchísimo esfuerzo. Prácticamente hoy día tú tienes todo pavimentado ahí,
y eso antes la locomoción colectiva ni siquiera podía entrar. Yo me acuerdo en la época de invierno, en los años 70 Claro. y 80. Era muy difícil entrar, salir de ahí de la Las población. Mercedes-Benz, claro, en invierno ahí se la veían Era complejo. muy difícil, muy complicado. Y hoy día tú ves que hay una infraestructura, que hay un desarrollo, un progreso, al menos que tú lo puedes medir desde el punto de vista material. Pero, y eso también te lleva a pensar cómo tiene que haber sido en los años 50 y 60 el barrio 18 de septiembre. Sí, claro. Entonces, hablamos de un barrio que tiene 25.000 habitantes, cuanto menos, con 10 poblaciones también que lo conforman, con donde hay 14, 15 juntas vecinales, de las cuales estuvimos presentes en 10, imagínate. Y ahí, bueno, cuando yo te digo, demoramos 3 horas, y creo que lo hicimos, tuvimos que las últimas hacerlas muy rápido, no pudimos, porque ya estábamos encima, empezar el toque de queda en el fondo, ya no podíamos seguir, ¿te fijas? Uno hubiera querido seguir, porque la gente a las 10 de la noche estaba saliendo a la calle, allá cuando estábamos retornando en el sector de la cancha del barrio 18 de septiembre, la asociación de fútbol, la gente salía a la cancha ahí en el sector de Salvador Allende. ¿Te fijas? Entonces tuvimos que buscar cómo entrar por ahí, cómo salir. También hay callejones, calles muy estrechas en ese sector de la población Manuel Rodríguez. Entonces, bueno, pero en resumen, toda esa experiencia lúdica es también una forma nueva de hacer turismo en la ciudad de Punta Arenas. El turismo no es solamente en el casco histórico, mostrar los mismos monumentos de siempre, los mismos lugares de siempre. Te das cuenta que cada barrio de Punta Arenas tiene su propia historia, tiene su propia identidad. Y la cazuela con luche está de más decirlo, ¿sí? Un plato donde ese barrio fundamentalmente la esencia es la historia llegada desde Chiloé, El Chilote, con sus claro. construcciones, con su forma de ser y con sus diversidades que se han ido dando en el último tiempo, porque hoy día también hay un fuerte contingente, una fuerte composición, población mapuche-huilliche, una población migrante también importante que va creciendo y que uno decía, ellos se van de paso. No, al contrario, todo indica que ellos se van a quedar, se van a incorporar al sector. Entonces, y esto va a seguir creciendo en los próximos años. Todo indica que va para allá. Sí, hay una historia ahí del desarrollo de los caminos, de varios hombres destacados del automovilismo, que es lo que a mí me compete. Sí, sí, por claro, supuesto, que claro. iban a la parte alta de la ciudad a buscar carbón. Cuando no estaba el tren, en fin, había que ir en camión y ahí también se va dando una tónica importante de cómo se ha desarrollado el barrio 18 de septiembre. Mira, tenemos la verdad un trabajo, tienen ustedes, un trabajo muy acabado. Ahora vamos a tener la cantata que se presentó en vivo, en fin, pero bueno, falta, ¿no es cierto?, el estreno. Fernando, yo sé, mira Francisco, Fernando ha hecho un trabajo enorme porque porque no está solo, hay un grupo, un colectivo que también lo apoya, claro, sus músicos, su gente. Él, por ejemplo, recogió esta idea de hacer la cantata en una de las tantas reuniones que se tenían ahí en el Comité Pro Adelanto, que sesionaban habitualmente en las juntas de vecinos de Teresa Nancuante, el apoyo que llegaba de Luisa Quesada y también de Olga Borges, la junta que está arriba, poeta Grimaldi. Por ahí nació esta idea de generar una cantata del barrio 18 de septiembre. Veámoslo si esto puede ser un proyecto, porque realmente presentarlo, construir una historia de este tipo es un mega proyecto. Sí. Ahora, salió este proyecto que es aparte, y Fernando fue incorporado al proyecto. Ahora, él estaba esbozando algunos temas, algunas ideas, tuvo que devorar bibliografía, trabajo también musical, historia del barrio, para irse nutriendo. Ahora yo sé que Fernando, él vive ahí en el sector del barrio 18 también,
Entonces, eso multiplica, ayuda mucho en el trabajo que está haciendo, porque él lo ve todos los días, Sí, ve lo que está pasando. lo fuimos a buscar varias veces a Fernando ahí. Y lo importante es que el viernes Fernando nos entregó un adelanto de este proyecto. Por ejemplo, hay canciones que él construyó en décimas y que ya tiene música y que esa noche lo cantaron por vez primera para todo el mundo y la gente salía, ¿te fijas? Salía de sus casas, abrían sus ventanas, había mucho adulto mayor, niños, la cantidad de gente que no fue. Es una presentación fantástica para los adultos mayores que, sobre todo en pandemia, que no es bueno que salgan, que no se están desplazando al centro de madre, a la junta de vecinos, y juntarse, verse a través de esto es muy bueno. En el centro Juan Wesley, que está ahí en Lastarria con Gaspar Marín, en la esquina, mira, esa casa que está ahí, que está incólume, intacta, es del año 1923, esa construcción. Esa construcción estaba en el sector de Barranco Amarillo. Cuando la corporación metodista se coloca en la población, en los inicios de la población, van y sacan esa casa que estaba botada en Barranco Amarillo y a la usanza de Chiloé, con una especie de minga chilota, la traen por el sector alto de la ciudad, por donde tú señalabas, donde se iba a sacar carbón y después llegaba la gente que abastecía después a la ciudad de carbón. Bueno, claro. Esa gente trajo esa construcción y la colocaron en esa esquina que marcaba el final de Punta Arenas, ahí. Y hay una foto que rescatamos del año 56-57 que tiene el Centro Metodista, rescatada por Alfredo Agüero y la gente que trabaja con él, que a su vez el colectivo, el Museo Natural de Río Seco, de Aymara Segers y de Miguel Cáceres, recuperaron. Y hoy día tú la ves multiplicada en distintos lugares del barrio. Entonces, esa noche, cuando el tren se detuvo ahí en el centro Juan Wesley, y el Fernando con sus músicos cantaban las décimas, se veía esa misma casa que hoy día que han pasado 65 años y que está intacta, un invierno nevado, como lo grafica la foto, pero hay una esquina, y en esa esquina el vecino, que en ese entonces tenía 15 años, hoy día tiene 75, y esa noche salió a decirnos, ahí está la casa tanto, se acordaba perfectamente del invierno, se acordaba de cómo era Punta Arenas cuando terminaba ahí, entendiendo que todo eso era media aguas. Tipo, incipiente, naciente. Absolutamente incipiente. Víctor. ¿Me entiendes? Eso era para llorar, esas son imágenes para llorar. Entonces, bueno, ahí es donde se produce la interacción de la que estamos conversando en esta tarde, Francisco. Quiero agradecer el tiempo, felicitarte nuevamente por este trabajo que personalmente me ha tocado ver que vienes hace una década por lo menos, ¿no? Trabajando en esto, y quizás antes, pero es lo que yo he visto. Ahora, seguramente este trabajo que se presentó por primera vez, que logró unir el territorio, que dejó a los vecinos muy contentos, que fue el evento cultural del fin de semana, no cabe dudas, va a tener su coronación el 27 de septiembre. Ahí seguramente vamos a tener, claro. Sí, y esperemos que es la fecha de fundación. Es la fecha de fundación oficial del barrio 18 de septiembre, sancionado en un acta extraordinaria, sesión extraordinaria del 254 del 27 de septiembre de 1956. Entendiendo de que los sitios, la primera entrega de sitios ocurrió 3 años y medio antes, que permitió, ¿no es cierto?, construir esas primeras 7 callecitas que están ahí en el casco histórico del barrio. ¿Ya? Pero claro, como dices tú, esperemos que en septiembre salgamos de esta crisis que tenemos sanitaria. Yo creo que todo indica que sí, que vamos a estar mucho mejor y que podamos hacer una celebración en grande, pensando en los 65 años, mira, del barrio 18 de septiembre. Sí, así va a ser.
Así va a ser, seguramente. Gracias por el tiempo, Víctor. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Francisco. Un abrazo, amigo mío. Chau, chau. Chao. Víctor Hernández, escritor, investigador, historiador, con un trabajo fabuloso ahí en el barrio 18 de septiembre. Tercer bloque de Vox Populi. Viene el reporte entregado por la autoridad sanitaria. Desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud se entregan las cifras del COVID para hoy lunes 15 de febrero. Nos vamos al corte.